Bien, entonces, vamos a continuar allí donde estábamos viendo. Les decía que agrega a esto este autor la función emotiva que las interjecciones ponen al descubierto, sazona, que es decir, pone en su punto, hasta cierto punto, todas nuestras elocuciones a nivel fónico, gramatical y léxico. Si analizamos la lengua desde el punto de vista de la información que vehicula, no podemos restringir la noción de información al aspecto cognoscitivo del lenguaje. Un hombre, al servirse de unos rasgos expresivos para patentizar su cólera o su actitud irónica, vehicula una información visible, por más que de toda evidencia esta conducta verbal no puede compararse a otras actividades no semióticas, como la nutritiva, etcétera, ¿no? Es decir, lo importante de esta función es que ustedes tienen que entender que eso es un ejemplo en las interjecciones, ¿no? Que es claro de entender, pero no solo es la única, por supuesto, la única función que puede haber, sino cada vez que alguien está expresando, ¿no? Siento frío, siento calor, ¿no es cierto? Es decir, con un enunciado que está dando su parecer, por ejemplo, allí estaría esa función emotiva, ¿no es cierto? ¿Queda entendida esta función por ahora? Es decir, la función emotiva expresa, ¿sí?, la emoción del destinador. Sí. Perfecto. O sea, tenemos como ser segunda función... Marcelo tiene que cerrar el micrófono, por favor. Yo ya se lo silencié, ahora volvió a... Bien. En la segunda es la que se orienta hacia el destinatario. Esta se llama la función conativa, ¿sí? Función conativa. ¿Ah? Función conativa. Entonces, también es llamada a veces la apelativa, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Está? Se centra en el destinatario. ¿Está? Un ejemplo claro de ella son todas las imperativas. Es decir, si yo digo, cierra la puerta, ¿no? Con esa imperativa, ¿no es cierto?, yo estoy dando una orden, es decir, ¿qué es lo que tiende a hacer el destinatario? Una acción que cumpla con la orden. Ahí está, es decir, esa acción, ¿tá?, que va justamente a realizar lo que yo le estoy pidiendo. Es decir, por eso el modo imperativo tiene una fuerte carga apelativa, es decir, una fuerte carga asociada a esta función conativa, porque justamente está destinado a que esa segunda persona realice la acción que yo le estoy pidiendo, ¿tá?
Y esto es muy significativo en lo que es la comunicación, sobre todo de los grandes medios de masas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la venta de productos. El empleo de la imperativa, ¿no?, hace que ese producto sea más vendido. Por ejemplo, toma Coca-Cola, ¿no es cierto? Ahí ese empleo de la imperativa, ¿no?, que se usa en la segunda persona del singular, tomá, vos, tomá, ¿tá?, genera entonces el hecho del marketing que hace que justamente el otro vaya y compre ese refresco, ¿no? Y fíjense, y ustedes mismos ahora se acordarán, ¿qué otros avisos pueden decirme así ya que se acuerden con esas funciones? Y en Estados Unidos usan el enlístate en la Marina para reclutar para el ejército. Bien, ¿qué otro acá en nuestro país? Moderno, ay, yo no miro mucha tele. Bueno, pero es significativo, ¿no? Es decir, cuando apenas encendemos la tele podemos oír llame ya de los Es que préstamos, no ¿no? tengo tele. Bueno, los demás, Llame ya, ¿qué es? llame ya es de un préstamo, ¿no es cierto? Llame ya. Después, todo También lo tiene que es eso la de las compras venta. rápidas. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo que no se oyó? También está ese de las compras rápidas. Que también era un llame ya o llame ahora y llévese 2 por 1, algo así. Ahí está, muy bien, ¿no? Llame y llévese ahí dos verbos en imperativo, 2 por 1, ¿no? Es decir, muy bien. Fíjense también en las campañas políticas, ¿está? Sí, Votá, dicen bote. ahí está, vote o votá a fulanito, menganito, lo que sea, ¿está? Firmá, ¿está? También, ¿no? Todo lo que sea entonces el empleo del imperativo es lo que se busca entonces la reacción en el otro, es decir, que el otro realice la acción que el que habla, es decir, el que da esa orden, la realice, ¿no? Entonces, vamos a sintetizar un poquito esto. Entonces, emplea el modo imperativo, modo que tiene una fuerte carga apelativa, que significa que la primera persona, quien habla, quiere que el segundo, la segunda persona, realice una acción, que es la que se le solicita. ¿Ah? Ahí está. Es muy difícil decir que no. Es decir, es muy difícil decir que no a una orden, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros damos, te dicen en el trabajo, levanta esas cajas. ¿Qué es lo que pasa? Que si no lo haces tiene una consecuencia.
Ahí está, ¿no? Es decir, además, en general, el modo imperativo, no en los medios, ¿no? Porque lo estamos oyendo por la tele, pero sí en lo que es la parte de a diario, ¿no? Se da en general en los empleos, ¿no? Que dan una u otra orden, que en general, ¿qué relación hay entre ese destinador y ese destinatario? A ver, me gustaría que intervinieran también un poquito los demás. Hay una relación de subordinación, ¿no? En realidad, Ahí está, una relación. por lo tanto, sí. No, eso. Por lo tanto, o haces caso o te vas para afuera. Te vas sin empleo. Ahí está. Entonces, ¿quién va a decir que no si te dicen una orden, no? Es decir, en general uno tiende a hacerla, ¿no? Uno tiende a, bueno, a realizar. Bueno, nos piden también a nosotros como docentes, ¿no? Cuando se solicita, por ejemplo, cerrar las libretas para tal o cual día. A veces se emplea también el modo, lo que es el verbo, la forma no conjugada del infinitivo, ¿no? Por ejemplo, cerrar las libretas, ¿no? Que parecería atemperar un poco, ¿no? Se solicita a los docentes, por ejemplo, cerrar, ahí tendríamos el verbo en infinitivo, que aparecería atemperar un poco esa orden. Sin embargo, ahí sería la función conativa, es decir, se espera que nosotros como docentes cerremos las notas para toda la cual fecha, ¿entienden? Entonces, justamente estamos en un empleo justamente para realizar las disposiciones que están. Entonces, como dice el compañero, no le va a decir que no, porque estás para eso, ¿no es cierto? ¿Entienden la idea? ¿Algún comentario? Sí, claro. No, igual cuando te dicen cerrar libretas no es imperativo, ¿no? O sea, la idea es que lo hagas y si no lo haces, en realidad, en general no pasa nada. Pero bueno, está. O sea, te pueden llamar la atención o eso, pero. O sea, claro, por eso. No lo interpreto como una orden por lo pronto, ¿no? Claro, por eso No sé. les decía que a veces esta función apelativa, no siempre uso el imperativo, a veces con ese modo infinitivo queda temperado, ¿no? Se solicita cerrar las libretas, por ejemplo, ¿no? Ahí con ese cerrar, ese modo, ese infinitivo, cerrar, ¿no? El verbo cerrar, estaría temperado, pero sin embargo hay una apelación. Y bueno, tú has tenido suerte si no te han dicho nada. Es como para disminuir yo tensiones. ¿No? Claro, no, yo no estoy diciendo que no lo haga, digo que en algún caso no cerré promedio, o cerrar los promedios si no, ahora te están pidiendo los juicios, y no da tiempo para poner los juicios y no pasa nada. Si no ponen los juicios no pasa nada, pero te digo, más allá de eso, que yo cumplo con mis funciones, Claro. ¿no? Más allá de eso, igual no es una orden en sí misma, ¿no? Que como tú decís, al usar el infinitivo, como dijiste tú, la forma infinitiva del verbo, una cosa así, queda como, bueno, no es una orden, pero es una sugerencia fuerte, ¿no? Claro. Más o menos. Es decir, o sea, uno tiene una función y bueno, te están avisando fechas para realizarla. En realidad, esa orden de alguna manera tiene que estar y es correspondiente que esté, porque uno tiene que saber para cuándo tiene que cerrar promedios, tiene que saber, ¿no? Y en todos los trabajos, mal que bien, pasa lo mismo, es decir, la persona hasta, si se quiere, espera esas órdenes justamente para poder realizar el trabajo y a lo que fue a hacer, ¿no? Imagínense que, no sé, en cualquier tipo de trabajo, ¿no es cierto? Desde un obrero hasta nosotros, hasta cualquier tipo de trabajo, ¿no? Un ejecutivo, siempre tiene alguien que alguna orden le va a marcar, algún superior, ¿no? Justamente. Sí, son como órdenes solapadas, pero siempre hay como una relación de poder, ¿no? Siempre hay alguien que va a marcar el ritmo del trabajo. Ahí está, muy bien esa idea, marcar el ritmo del trabajo. Perfecto, Laura. Es decir, justamente estás en esa función y tenés que hacerlo porque si no, como decía el compañero al principio, uno tiene que hacer lo que es su trabajo, ¿no? Entonces, eso es importante, entonces sí sería, creo que quedó entendido esta parte.
también señala allí en el repartido lo que es también el vocativo, es decir, el empleo del vocativo, ¿tá? También es función también sería la función justamente conativa, ¿tá? El apelativo es todo lo que sirve para llamar a alguien, ya sea llamarlo por, bueno, acá a veces se usa decir el che en cierto nivel, ¿no? de expresión, o alguna forma de que, por ejemplo, que aluda a alguna vestimenta. Por ejemplo, supónganse que ustedes no saben, no conocen el nombre de algún alumno y dice tú, el de pelo largo, supónganse, ¿no? ¿Tá? Es decir, aquello que trata de llamar la atención de alguna forma sobre alguna persona, ¿no? Un distintivo que lo pueda ubicar. Ahí está, ¿tá? El vocativo, acá, disculpen, no puse la A, pero no es que no la lleve, ahí está, vocativo. Nosotros entonces tenemos... Para nombrar o dirigirse hacia una persona. Ahí está. Ahí está. Es decir, cuando nosotros nos decimos el nombre de una persona, es el vocativo sustantivo, ¿no? Es decir, lo estamos llamando directamente por el nombre porque lo conocemos. Si nosotros decimos algo, una prenda de ropa, el de buzo rojo, ¿tá? Estamos tratando de llamar la atención de esa persona para justamente decirle algo, ¿no? Es decir, darle a entender algo, llamarle la atención porque nos queremos comunicar de alguna forma con él. ¿Tá? No sé si entraría el ejemplo cuando uno se dirige a un público en general, señores y señoras, o de otra manera, ¿no? No sé, o es siempre para en una relación de dos personas. Por ejemplo... O sea, si fuera, me ocurre, no sé, en un acto que quiere llamar atención al público, ¿no? O sea, señores y señoras, o escuchar. No te entendí bien la idea, pero no porque no la estés expresando correctamente, sino porque se te va el sonido. La pregunta venía, no sé si se escucha mejor. Ahora sí. Si es simplemente cuando uno se dirige, cuando está en una conversación entre dos personas, o se puede utilizar cuando es te vas a dirigir a un público en general. No sé, se me ocurre Sí. en un acto político, no sé, o en algún evento donde querés llamar la atención y disculpen, señores. Ahí está. Sí, a veces O como alguna de no. esas alusiones. Sí, a veces, por ejemplo, supónganse que estás hablando a los estudiantes, ¿no? Ah, ustedes estudiantes, o tal y cual cosa, bien. Ahí sería el plural, ¿tá? Entonces el empleo del vocativo. El vocativo sirve para llamar o nombrar con más o menos énfasis a una persona o cosa personificada, ¿no es cierto? Y a veces va precedido de interjecciones, ¿tá? Es decir, es cuando nosotros, como yo les decía, ¿tá? Tanto sintáctica como morfológicamente y a menudo incluso fonémicamente,
nos apartamos de las demás categorías nominales y verbales. Las oraciones de imperativo difieren fundamentalmente de las oraciones declarativas, ¿no? Y con este vocativo, ¿sí? Les quería leer otra parte y sin querer leer la parte del imperativo, disculpen. Fíjense en esta parte que habla de hay mensajes que sirven sobre todo para establecer o prolongar o interrumpir la conversación, ¿no es cierto? Es decir, ahí entonces, usando ese vocativo, haríamos que estuviera presente esa persona, ¿está? Bien. Profesora, disculpe. ¿Sí? Yo me tengo que retirar, tengo clase ahora un ratito. Sí, Marcelo, está Disculpe. bien. Es la hora. Sí, es la hora de trabajar un ratito. Sí, bueno, perfecto. Bueno, gracias, disculpe. Bueno, que pases bien. Chau, Hasta chau. luego. Chau. Vamos ahora a lo que sería la función centrada en lo que es la función fática. Esta función fática es la que está centrada en el contacto. Fíjense que cuando nosotros no transmitimos mensajes, ¿sí? En ese contacto o canal, queremos que ese canal quede abierto, es decir, nosotros seguir hablando con el otro, pero en realidad no estamos intercambiando mensajes, sino justamente eso se está, es el deleite de hablar con el otro. ¿tá? En general se da entre los enamorados, ahí pone el ejemplo de los pájaros cantores, es decir, que ese contacto o canal, según otras nomenclaturas, queda abierto, ¿no? Entonces, se centra en el contacto para que ese canal quede abierto. Por ejemplo, entonces, ¿vieron ustedes hoy en día cuando, que todos lo hacemos, ¿no? Mandamos emoji, pero no estamos intercambiando ningún mensaje con el otro. Es decir, estamos solamente teniendo un contacto por esta forma de ahora de mensajearnos, donde ponemos una carita, el otro pone otra. En realidad no hay un intercambio de comunicación, no hay un mensaje, no hay nada que nosotros le estemos diciendo de nuevo, ni nada que el otro va a saber nuevo nuestro, solo mediante caritas, sino que estamos simplemente teniendo el contacto con el otro, la comunicación con el otro. No hay entonces intercambio de información, sino que simplemente se quiere mantener el contacto con el otro. ¿Ah? Hoy, por ejemplo, los emojis. ¿Ah? También, por ejemplo, el ejemplo que da él dice, bueno, dijo el joven, bueno, dijo ella, bueno, ya estamos, dijo él, ya estamos, dijo ella, ¿verdad? Eso creo, dijo él. Ala, ya estamos, bueno, dijo él, bueno, dijo ella. ¿Vieron? Ahí no hay intercambio de información ninguna, solo están constatando que el otro está ahí. Y nosotros hoy en día, muchas veces, sobre todo con los conocidos, con los familiares, con los hijos, para los que tienen hijos, sabrán, que
que justamente solo es saber que el otro que está ahí, el otro está bien en ese momento, te está enviando una carita, y ese contacto está abierto, ¿no? Es una relación, ¿no? Marca una relación, significa una relación entre el destinador y el destinatario. ¿Tá? Mucho de las redes sociales. Me quedé con una duda, porque en los emojis no hay una intención de transmitir un mensaje, por ejemplo, el emoji del beso, del corazón, bueno, que transmite, como que intenta ahorrarse palabras con una imagen. Sí, hay un intercambio de información. Sería un intercambio de información, a ver, ¿cómo me lo justificarías tú o los demás? Eso es interesante ponerlo de ejemplo. A ver, los demás. Yo los interpreto como si fueran símbolos que tienen un significado. Digo, a veces es medio abierto el significado, ¿no? Sí, ojo, símbolo, eso sería otra cosa ya, Daniel, pero sí tienen un significado. Sí hay una idea en la que está instalado ese emoji y eso, pero lo que predomina ahí no es la información, sino el hecho de estar de esa función fática, ¿tá? Es decir, lo que predominaría ahí sería la función fática. No Son como indirectas, ¿no? Sí, es decir, por ejemplo, fíjense, en el caso que dice el compañero, no se olviden que muchas veces, como les decía, no hay solo una función, a veces hay dos funciones. ¿Cuál es la que predominaría ahí? La fática, porque en realidad no hay un intercambio más muy grande de información. Si tú le mandas un beso, ¿no? Pues supuestamente ya tenés una relación con esa persona que le mandas un beso. No sé, el compañero que preguntaba ahí, creo que era Francisco. Sí, fui yo, ya lo entendí, gracias, profe. Claro, es decir, agrega una información mínima, pero no es lo más importante esa información, ¿no? Porque obviamente tú no le vas a mandar un beso a algún enemigo que te cambie la información de lo que vos pensabas de él, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí. Claro, es decir, le envías un beso a alguien que justamente ya tenés una cierta, digamos, una relación por lo menos de cierta afinidad, o aunque no sea algo muy íntimo, de confianza, ¿no? O aunque sea, ¿no? Es decir, pero ahí lo más importante no sería ese beso, sino el hecho de que vos estás en contacto con esa persona y mantenés eso, ¿está? O si no, a veces entre enamorados, ay, ¿seguís lindos? Sí, ¿vos? Sí, o sea, ahí no hay información, ¿tá? Hay solo simplemente un deseo de hablar con el otro, no están hablando de nada, ¿no? Porque ¿tá? Ya se sabe que se gustan, si no estarían juntos, entonces no hay una información, ¿entiende la idea? Es decir, la función fática está en todo aquel acto de comunicación donde no hay una información que se esté dando, sino simplemente el hecho de que los demás están ahí. Pasa también, otro ejemplo es, por ejemplo, en la clase, cuando los chicos no prestan atención, bueno, están prestando atención a ese tipo de reclamos, ¿no? Que hacemos como docentes, ¿no? ¿Escucharon lo que dije, no? Es decir, cuando no estás diciendo una información en sí, sino que estás tratando de que estar sin llegar a la vocativa, porque si vos ya los estás llamando, ahí ya entraríamos en la anterior, ¿no es cierto? Es decir, de llamar la atención del otro. Queda solo si vos estás, ese canal estás asegurándose que ese canal funcione. ¿Queda?
Sí, es como cuando estás dando un tema en la clase y haces la pregunta, ¿se entiende o me explico? ¿No? Como para saber si te están prestando atención. Ahí está. Claro, O son indirectos. suponete que pasa un auto, a veces pasa, ¿viste? En los liceos que tenés más en el centro, de repente, y que pasa un auto o algo, ¿me escucharon? ¿No? Es decir, como la afirmación de ese canal, ¿no? De que ese canal esté abierto y se escuche. ¿Tá? Bien, después tendríamos lo que sería la centrada en el código, ¿sí? Que tenemos allí la función metalingüística. Esta función metalingüística lo que tiene es la característica de que se centra entonces en el código. Y es, por ejemplo, cuando no se entiende algo del código. O sea, tú estás explicando la materia informática, etcétera, pero el alumno no es que no entienda lo que estás dando, sino no entiende una palabra. Es decir, se quedó en una palabra y tú tenés que explicarla. Cuando tú estás explicando el código mismo, es decir, esa misma palabra, bueno, pasó recién cuando yo les estaba explicando ahí lo que era la interjección, ¿no? Entonces yo les estaba explicando porque ustedes en realidad no sabían bien qué quería decir esa palabra. Cuando estamos hablando del código y definimos algo del código, ahí entonces está la función metalingüística. ¿Tá? Entonces, centrada en el código, sea cual sea, recuerdan que, es decir, tú estás expresando cómo es el código, ¿no es cierto? Centrada en el código, ¿tá? Y tiende a explicar, y explica el mismo, ¿no? Y explica el mismo. ¿Tá? Pasa mucho cuando nosotros estamos en idiomas extranjeros, hablando en idiomas extranjeros, que en general es necesario esa función metalingüística para saber lo que es lo que se está expresando, ¿no? Por ejemplo, acá el ejemplo que dan dice, no acabo de... Utilizo el mismo código, no, quiero decir, utilizo el mismo código para hablar del mismo, o sea, del mismo tema, ¿no? Por ejemplo, para explicar el inglés desde el español. Ahí está. Ahí está. Ahí están cambiando de código para explicar, pero de repente hay una palabra que no se sabe, entonces tratan de explicar eso. Ahí habría dos códigos, ¿no es cierto? ¿Tá? Pero aún ocurre en estudiantes más avanzados de inglés, suponete que, o inglés por decir un idioma, ¿no? Supónganse que, aunque lo expliquen en el mismo idioma, nosotros en español también nos pasa infinidad de veces, como docente, que no se entiende una palabra, pero no estás dando el tema en sí, ¿no? Sino que estás explicando esa palabra, la definición. Ahí entonces entraría la función metalingüística. Les decía, en el ejemplo que acá dice, no acabo de entender qué quieres decir, pregunta el destinatario. El destinador, anticipándose a estas preguntas, pregunta, ¿entiende lo que quieres decir? ¿Tá? Y fíjense la conversación que pone acá. Al repelente le dieron calabazas. Y el otro responde, ¿qué es dar calabazas? Dar calabazas, el otro responde, dar calabazas es lo mismo que catear. ¿Y qué es catear? Catear significa suspender. ¿Pero qué es un repelente? Insiste el preguntón que está en la cuestión del vocabulario, que está, no sabe el vocabulario estudiantil. Un repelente es uno que estudia mucho, ¿tá? Es decir, que al repelente le dieron calabaza, quería decir que alguien que estudiaba mucho, ¿tá? Le dieron entonces una suspensión, ¿tá? Pero no se entendían, ¿tá? La información que vehiculan todas estas oraciones se refieren al código léxico de español. Su función es estrictamente metalingüística.
todo proceso de aprendizaje de la lengua, especialmente la adquisición por parte del niño de la lengua materna, ocurre ampliamente a estas operaciones metalingüísticas. ¿tá? Es decir, cada vez que nosotros aprendemos un idioma, ¿tá? Estamos en esta función metalingüística, centrada en el código y explicando el mismo. ¿tá? Les decía, cuando, por ejemplo, también pasa, me vino un ejemplo, pasa ahora, un ejemplo es cuando nosotros hablamos con personas de otro país, vieron que, y eso yo lo decía, creo que con ustedes el otro día, díganme si fue con ustedes, porque tengo varias clases. Voy a tomar la guagua. ¿Tá? Ahí si alguien le dice qué es la guagua, ¿ustedes saben lo que es? Sí, los ómnibus en Cuba, por ejemplo. Ahí está. La guagua. ¿tá? Ahí, por ejemplo, hoy en día que tenemos tantos inmigrantes, ¿tá? A veces hay palabras que nosotros no sabemos lo que es, ¿tá? Y estamos hablando el mismo idioma, ¿tá? Entonces, la guagua es el ómnibus. O transporte colectivo, ¿no? ¿tá? Sí, pasaba también con los argentinos por el tema de la caldera que nosotros le llamamos y para ellos la pava. Ahí está, ahí está. Y si hay varias de estas palabras en un contexto, vos de repente no entendés nada de lo que está diciendo, ¿no? Porque si se suman varias palabras, están hablando el mismo idioma, pero en definitiva vos no sabés lo que está diciendo el otro, porque se suman palabras y palabras, y a mí me ha pasado de repente, que no entiendo ni de lo que me están hablando. Puedo saberlo como por el contexto y por si cuando la otra persona te va explicando, ¿tá? Y ahí justamente entra la función metalingüística y te va diciendo, y por el contexto y por los sinónimos vas entendiendo a ver a qué se refiere. ¿Queda? ¿tá? Entonces acá en Cuba, ¿no? En Cuba, y no sé si en otros países también de Centroamérica no lo llaman también. Vamos a poner en Cuba porque seguro. Bueno, gente,